Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, miércoles día 27 de octubre, con el futuro del mini SP500 y con el futuro del mini Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, Judith, y empezamos con el análisis de hoy. Una cosita antes de empezar, mañana no habrá vídeo por un tema personal y pasaremos al viernes, donde no habrá vídeo de preparación, pero ya sabéis que el viernes haremos un webinar en directo a las 6 de la tarde, de 6 a 7, en el canal del Espejo del Trader. Y para apuntaros, enviarme un mail aquí, info@elespejodeltrader.com, ¿vale? Tenéis detalles en un vídeo que colgué ayer, un poquito explicando la finalidad de estas sesiones de webinar, pero un poco enfocados en este tipo de operativa más así intradiaria. Bien, antes de empezar, como siempre, recordar que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe, bajo ninguna circunstancia, considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, antes de empezar el análisis técnico, echaremos un vistazo al calendario económico para ver qué tenemos hoy en cuanto a publicaciones macro. Tenemos a las 2:30 hora española peninsular, una hora antes de la apertura americana, la publicación de pedidos de bienes duraderos. También importante, balanza comercial de bienes e inventarios de los minoristas, exceptuando el sector de automóviles. Luego tenemos a las 4:30, aquí hora española peninsular, el semanal dato de inventarios de petróleo crudo de la AIE. Venga, vámonos al análisis técnico, empezando con el futuro del mini SP500. Ayer, sesión que, fijaros un poco en la velita que nos dejó la sesión de ayer, una vela bajista, cerrando bastante por debajo de los máximos del día, una vela tipo estrella fugaz, pero en una zona simplemente de subida libre, tampoco había una zona de resistencia destacable. Es normal, el precio, dentro de toda la subida que se está produciendo, fijaros que es que todas son velas alcistas muy fuertes, pues haga una corrección. La ruptura de los máximos históricos que teníamos ahí a principios de septiembre, que se produjo claramente ahí en esa sesión alcista de hace un par de días, pues tiene que en algún momento a tener una corrección, un acercamiento, un pullback a esa zona de resistencia anterior que es muy probable que se polarice en soporte, dada de momento la fortaleza alcista que muestra este índice americano. Entonces, pues ayer sesión bajista, pero que de momento no nos indica que tenga que haber ningún giro importante en los movimientos del precio, más allá tal vez de un movimiento correctivo, al menos a corto plazo. Siempre, como digo, no se trata aquí de adivinar lo que va a hacer el precio, sino de que sepamos qué soportes y resistencias tiene cada activo que nosotros operamos para, de alguna manera, ver cómo el precio reacciona en ellos, pensar que puedan ser probables ciertos movimientos, pero hasta que el precio no muestre la señal correspondiente de pérdida de soportes, pues no podemos pensar en nada más. Siempre esperando al precio en los niveles que consideramos relevantes, ver cómo se comporta y hasta nosotros ir después, ¿no?, del movimiento del precio. Bien, aquí en 4 horas se ve un poco como en esa zona de máximos. Fijaros, aquí los máximos de septiembre, los máximos históricos, el precio nos dejó ahí una zona un poco de reacumulación en el presente, ¿no? Eran los niveles de los 4.540, para ser más precisos. Fijaros que se llegó a esa zona y aquí lateralizó. La reacción de los operadores ante esos máximos históricos hasta la fecha se produjo un poquito aquí, al fijaros un poco cómo el precio bajó en esa sesión importante. O sea, se cerraron muchos largos ese día. Ahí se ve un poquito esa reacción ante la zona de máximos históricos hasta la fecha. Y en ese momento más presente, el precio nos ha dejado un nivel más concreto, que es esta zona de máximos, 4.550. Ahí tenemos en 4 horas esa zona de resistencia, ¿vale? Toda esta zona de aquí, que se rompió el mismo día 25, ya polarizó a soporte en esta pequeña corrección, alcanzó nuevos máximos históricos en los 4.590 y de momento, fijaros, técnicamente no pasa nada. Esto puede ser una corrección técnica ahí llegando, ahí desde el impulso alcista último que ha roto esa zona, el 50% lo tenemos ahí en los 4.590.
553 aproximadamente, ese último máximo en 4 horas. Por tanto, no pasa nada que el precio corrija hasta aquí. Es una corrección sana, técnica, para, si dado el caso, si quiere, seguir subiendo. Bien, vamos a gráfico de 1 hora para ver los niveles más en detalle. Tenemos ahí esa zona de los 4.550 aproximadamente como la zona principal de soporte. Esa corrección que se produjo ya se ve aquí, clac, la corrección, máximos, y de momento todo este tramo correctivo desde los máximos de ayer, dejando esos máximos decrecientes, formando una directriz bajista que ya tenemos ahí muy bien limitada con los máximos de ayer y los máximos del día de hoy, en los 4.575 aproximadamente, y por tanto una primera zona de resistencia muy relevante. Tengamos en cuenta que esto es un gráfico mayor para la operativa nuestra intradía y por tanto estos niveles pueden ser muy interesantes para buscar operaciones. Fijaros que el precio en esta zona de soporte que se formó ahí en una zona de mínimos de ayer, que en la sesión asiática ha vuelto a encontrar soporte, ahí se ha girado. En la sesión europea ha atacado esa zona, lo veremos en gráfico de 15 minutos. Ahí se está formando un giro. Cuidado con la apertura americana. Lo dicho, la zona de soporte mayor está cerca de los 4.550. Aunque ya vemos que en este pullback el precio ahí, en toda esta zona de mecha, entraron compras. El precio ya ha llegado a la zona. Puede que desde aquí siga subiendo. Pero no sería descartable ver un intento de ruptura de los mínimos de hoy, buscando liquidez, contrapartida y testeando esta zona. Es un escenario muy susceptible de ser manipulado, de incitar a vender, de pensar que se pierden soportes y probablemente, pues, de momento, solamente sea una acumulación, una búsqueda de liquidez en esta zona de soporte principal. Fijaros en el gráfico de 15 minutos. ¿Qué nos está dejando ahí, no? Una estructura de giro. Esto es una especie de doble, triple, bueno, algo irregular, una zona un poco rectangular. Una estructura de giro, ni más ni menos, en esta zona de mínimos de soporte anterior y los mínimos del día, con la media de 200 apoyando esa zona de máximos de esa resistencia de la estructura de giro. Por tanto, es un nivel también intermedio para esta operativa intradía, aunque queda bastante tiempo aún para la apertura americana. Pero, más que nada, para a modo de formación, comentarlo. Bien. Y como principal resistencia, si superase esta zona, si se superase la directriz, nos encontraríamos con los máximos del día y luego, pues, la siguiente ya en los máximos históricos 4.590. Pasamos al Nasdaq. Gráfico diario, sesión también bajista. El Nasdaq ayer alcanzó los máximos históricos. ¡Clac! Parece aquello de un 2-3 toca pared y vuelta para atrás. Tal cual llegó, se dio la vuelta. Normal, es una zona de resistencia muy fuerte. Estos niveles a la primera cuesta mucho de pasarlos. Entonces, pues lo que antes hemos comentado, operadores que hayan entrado a largo en algún punto anterior, pues hombre, es muy prudente, muy sensato cerrar esos largos por aquí. Ya se verá, si se rompe, pues pensar en la continuación alcista. Pero pensando en una operativa, lo que siempre hay que priorizar es la prudencia y la sensatez. Y los largos que se han abierto, pues tal vez en ruptura de esta zona de reacumulación, pues muchos operadores han optado por ser precavidos y cerrarlos aquí. Y eso provocó, pues evidentemente, esta reacción del precio. Es normal, es que es normal. Lo raro sería lo diferente, que se rompiera muy fuertemente, que incluso a veces en el mismo día, si estos niveles se rompen muy fuertemente a la primera, hasta a mí me tira para atrás, me da sensación a veces de una ruptura falsa y una manipulación. Así que mejor que se produzca esto, porque es la reacción normal y natural ante una zona de resistencia tan importante como esta. Ahí tenemos el movimiento en 4 horas, el impulso alcista y lo mismo, estamos un poco en el mismo contexto que en el SP. Soporte principal, toda esta banda superior de esta zona de reacumulación de ese lateral formado ahí entre el día 20 y el día 25, que tiene ahí su zona ahora polarizada a soporte en los 15.450 aproximadamente, y los mínimos del día están ahí aguantando en esos mínimos también del día de ayer, y ahora hablaremos un poquito de esta zona. Bajamos al gráfico de 1 hora. Ahí está, es que es un escenario perfecto para buscar la manipulación en la apertura americana. Así que cuidado con cortos pensando que se rompen los mínimos del día y va a bajar, porque esto es muy, muy susceptible este panorama a llegadas aquí en la apertura americana para
una acumulación y para darse la vuelta. Así que escenarios a corto, esperemos rupturas más de esta zona, de los 15.450. Bien, pues lo dicho, aquí se está formando una zona rectangular, un lateral en la sesión de hoy, que ya ayer, después de que llegara a esa zona de máximos, un giro en V muy directo, con una zona de soporte aquí en esta zona, que era zona de resistencia anterior, se perdió, polarizó a resistencia ayer. Otra vez en la sesión de hoy ha encontrado resistencia en esta zona, 15.590 aproximadamente, máximos del día. También formando esa directriz bajista desde los máximos del día de ayer, máximos semanales, y por tanto una formación rectangular lateral muy destacada en el Nasdaq, con esa directriz también que puede actuar como resistencia. En el marco temporal de 15 minutos tenemos también la media de 200 ahí justo cerca de la zona de soporte y también una pequeña zona ahí lateral en esta zona de soporte mayor. Pues nada más, dejamos aquí la preparación de estos dos futuros. Repito, mañana no habrá vídeo y el viernes nos encontramos en el webinar de 6 a 7 de la tarde, hora española peninsular. Estáis todos invitados y con asistencia, con un poco de petición de asistir en directo mediante el mail de info@elespejodeltrader.com. Que tengáis una feliz tarde y buen trading.